Listo. Voy a compartir la pantalla. Estamos. Entonces, vamos a hacerlo como les decía y vamos a ver la última parte ya de la historia de la salvación antes de la venida de Jesucristo, que es el ¿Puedo regreso del... interrumpirte un segundo, Fredicito? Sí. Me voy a olvidar y lo he apuntado. Yo sé que nada tiene que ver con el tema, pero el link que nos mandaste de la serie es Ajá. solo en inglés y una pobre remontada ya del, del manglar no sabe inglés. La serie tiene todos los, está traducido a todos los idiomas. No buscaste bien nada más. Puede ser. Gracias. Lo único problema es que si le quieres transmitir a la televisión, ahí sí solo se va a transmitir en inglés. Pero si ves desde la computadora o desde el celular, ahí sí están en varios idiomas. Bueno, vamos a ver entonces el regreso del exilio y el proceso ya de helenización del pueblo de Israel, de los griegos con Alejandro Magno y sucesores, y antes justamente de la venida de Jesucristo con los romanos. Y vamos a ver el resumen de la historia de la salvación hasta el momento, hasta el día de hoy. Y como ya hemos repetido muchas veces, hemos iniciado con el Génesis, donde están los inicios, donde están los primeros 11 capítulos que nos habla sobre la creación, el pecado y sobre todo esa promesa de redención de Dios, Adán y Eva, de que pondrá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. Y esta promesa de la redención es lo que da inicio a la historia de la salvación, ¿no? La historia de la salvación comienza con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los 12 hijos de Jacob que terminan en Egipto, porque José vivía allá cuando fue vendido como esclavo. Y todo esto nos relata el libro del Génesis, ¿no? Entonces, para que nos acordemos, como les decía, tal vez lo más importante de este curso es estos resúmenes, porque se nos va a quedar grabado en la mente, en la memoria, el hilo de la historia de la salvación. Entonces, el Génesis es los 11 capítulos de la creación y el pecado, y desde el capítulo 12 hasta el 50 y algo es los patriarcas. Génesis básicamente patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob y José en Egipto y finalmente también está cuando nace el último de los hijos de Jacob, que es Benjamín. Pero decíamos que terminan todos en Egipto, esta familia de Jacob, estas tribus terminan en Egipto y en Egipto son esclavizados por un faraón, por el faraón, por los sucesivos faraones y viene Dios y por medio de Moisés libera al pueblo de Israel. Y esta liberación, esta Pascua, este paso de Dios liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, sucede con esas famosas plagas, las 10 plagas en Egipto. Y finalmente salen al desierto y en el desierto están 40 años. Este tiempo del desierto es el tiempo muy importante para el pueblo de Israel porque prácticamente desde ahí comienza a formarse como pueblo, a ser un pueblo, a ser una nación. Decíamos que en el desierto, por medio de los libros de la ley de Dios, que están en el Levítico, Números, Deuteronomio, y el Éxodo también que nos cuenta el relato de la salida de Egipto y el camino en el desierto, en estos libros está escrita la ley de Dios dada a Moisés. En estos libros está cómo el pueblo de Israel se forma como una nación y es justamente en el desierto en donde se prepara el pueblo de Israel. Y después de esos 40 años de esa preparación en el desierto, el pueblo de Israel conquista la tierra prometida de la mano de Josué, sucesor de Moisés. Y viene la famosa etapa de la conquista, que también incluye el libro de los jueces. Recuerden, el libro de los jueces son esos caudillos que liberaban a los israelitas de los problemas que se metían por alejarse de Dios con sus pueblos vecinos principalmente. Y esa es la famosa etapa de la conquista. Luego de esta etapa viene la etapa de la monarquía con los libros de Samuel, comenzando con uno de los jueces que fue Samuel, que también se convirtió en profeta y en sacerdote. Y Samuel, o mejor dicho, Dios escoge a través de Samuel al primer rey de Israel, que es el rey Saúl. El sucesor de Saúl es David y después de David viene su hijo Salomón. Estos son los primeros 3 reyes del reino unificado, del reino completo. Saúl no era judío, Saúl era de la tribu de Benjamín, mientras que David
y Salomón y todos los demás van a ser de la tribu de Judá, van a ser judíos, ¿no? Entonces, esta es la etapa de la monarquía de los reyes. Y después de Salomón decíamos que el reino de Israel se divide en dos y aquí se comenzaba a complicar la historia. Hasta Salomón, digamos que la historia es relativamente fácil, pero a partir de Salomón, que fue el que construyó el templo, comienza la división del reino. La división del reino del norte o reino de Israel y el reino del sur o reino de Judá con capital Jerusalén y el reino del norte o Israel con capital Samaria. El primer rey del reino del norte o Israel fue Jeroboam y el rey del reino del sur o de Judá fue Roboam, que a su vez es hijo de Salomón y nieto de David. Y en este tiempo, decíamos, es el tiempo muy convulso del pueblo de Israel, donde suceden muchas cosas complicadas, sediciones, peleas, envidias, muertes, asesinatos. Y por eso es que Dios en este tiempo suscita a los profetas. Les decía las veces pasadas que cuando escuchemos a los profetas, nos recordemos que a partir de este periodo donde comienzan a profetizar, los profetas dentro de la historia de la salvación, como son Jeremías, Ezequiel, Malaquías, etcétera, etcétera, comienzan a predicar desde aquí, desde el reino de Israel, desde la división del reino de Israel, y terminarán de predicar luego que regresan a Jerusalén después del exilio. Pero aquí comienza la etapa de los profetas, en la etapa de la división, y toda esta historia de la división del reino y de la destrucción del reino de Israel en el norte nos cuenta los libros, sobre todo de los reyes, ¿no? Primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Luego de que el reino se divide, decíamos que en primer lugar el reino del norte o reino de Israel es desterrado, es invadido por los asirios y es desterrado y terminan siendo dispersados por el mundo, sobre todo ahí en Asiria, que es más o menos donde hoy queda el norte de Irak. Los del sur o los judíos duraron un poco más de tiempo antes de ser desterrados por los babilonios. Como más casi 200 años después de que los israelitas o el reino del norte fue desterrado, vinieron los babilonios, que fue el nuevo imperio dominante en la época, y terminaron desterrando, invadiendo, destruyendo Jerusalén, destruyeron su templo, destruyeron las murallas y fueron desterrados todos los judíos de Jerusalén a Babilonia. Y ese es el famoso tiempo del destierro en Babilonia del reino de Judá. Y hasta aquí nos habíamos quedado la semana pasada en pleno destierro y veíamos que aquí los profetas que más ayudan al pueblo y que más consuelan al pueblo son Jeremías y Ezequiel. Ahí les puse en otro color porque no es un libro dentro de los libros históricos, sino que Jeremías y Ezequiel son dos libros proféticos que nos hablan, sí, algo de la historia, pero más tienen un género literario profético, ¿no? Y son dos profetas que profetizan que Dios no abandona a Israel a pesar del pecado de Israel. Y después de 70 años, este pueblo de Israel regresa nuevamente a Jerusalén, reconquista Jerusalén, vuelve a reconstruir las murallas de Jerusalén y otra vez vuelven a reconstruir el templo de Jerusalén que veremos el día de hoy, el famoso segundo templo de Jerusalén. Y esa es la historia que vamos a leer, sobre todo de los libros de Esdras y Nehemías. Si ustedes abren sus índices, como ya hemos estado viendo durante estos cursos, vemos que los libros históricos ya estamos en los casi últimos, ¿no es cierto? Los libros históricos para mi Biblia es Josué. Bueno, después de los primeros 5 libros de la Biblia viene Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas. Y ahorita vamos a ver los libros de Esdras y Nehemías, que son los que nos hablan del regreso del pueblo de Israel a Jerusalén. Y si avanzamos a acabar hoy día, vamos a ver los libros primero y segundo de Macabeos, que es los libros, en cambio, de que nos hablan sobre la helenización, o mejor dicho, la conquista griega del pueblo de Israel y cómo los griegos quisieron imponer su propia religión y sus propias costumbres, y por eso los judíos se rebelaron. Pero
Ya son los últimos 4 libros de la historia de la salvación, de los libros históricos de esta historia. Así que ya estamos llegando prácticamente a la plenitud de los tiempos. Así que comencemos entonces con el libro de Esdras y Nehemías. Vamos a ver justamente este regreso del exilio y la restauración de Jerusalén. Entonces, para resumir un poco de lo que vimos la semana pasada, habíamos dicho que el exilio fue una purificación de la fe del pueblo de Israel. En este tiempo en donde ellos estaban seguros de que nunca iba a pasar lo que les pasó, porque tenían supuestamente el templo, porque Dios supuestamente habitaba en el templo y porque eran, entre comillas, del pueblo escogido de Dios, entonces nunca iban a vivir lo que vivieron, que vinieron los de Babilonia, conquistaron Jerusalén, destruyeron Jerusalén, el templo y se los llevaron desterrados, ¿no? Y en este momento, como decíamos la semana pasada, es cuando uno comienza y el pueblo también comienza a preguntarse, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Qué pasa con todo el sufrimiento? Y todas las preguntas que durante toda la historia se hace el pueblo y también nos hacemos nosotros, ¿no? Por eso les decía, la historia de la salvación es un reflejo de nuestra historia. Todo lo que pasa en la historia de la salvación pasa o puede pasar en nuestra vida. Y nosotros, así como hemos tenido desiertos de preparación, también hemos tenido exilios en donde nuestra fe o sale purificada o finalmente se termina de existir la poca fe que nos quedaba, ¿no? Como decía San Agustín, el desierto puede ser trampa o trampolín, nos impulsa a ser mejores o nos termina acabando. Y por eso es que debemos comprender la historia de la salvación para darnos cuenta de que lo que vivimos no nos pasa solamente a nosotros, sino que ya está escrita en la Biblia. La historia de la salvación es algo que nosotros debemos conocer para saber cómo salir muchas veces de estas crisis que está viviendo actualmente el pueblo de Israel en el exilio en Babilonia. Entonces, a la vuelta del exilio, todo se renueva. En el exilio en Babilonia, cantábamos ese famoso Salmo 137 de Bonnie M., en donde veíamos que en ese tiempo fue en donde meditaron qué pasó, quiénes somos, qué hicimos, y fue un tiempo que ayudó al pueblo de Israel a darse cuenta de que tenía que cambiar, tenía que ser más obediente a Dios, no tenía que ser de tan confiado de sus ritos, de sus tradiciones, de su templo, de sus construcciones, que eso no le daban seguridad, sino que el único que da seguridad, el único que es Dios, es nuestro Señor. Y cuando a veces confundimos, y vamos a ver más adelante, la religión con un montón de ritos y cumplimientos, a veces nos estamos desviando de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, el exilio es sinónimo de purificación. Así como desierto es un sinónimo de preparación, así como Egipto es un sinónimo de esclavitud, del faraón, del esclavizador. Y 40, decíamos también, ¿no? Es el tiempo un tiempo de preparación. El exilio se puede traducir como un tiempo de purificación. Y cuando el pueblo de Israel regresa del exilio, que también se le conoce como el nuevo éxodo, el primer éxodo es saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. El nuevo éxodo o el segundo éxodo, también conocido, es el regreso de Babilonia otra vez a la tierra prometida. Y en este regreso del exilio, Dios renueva todo. Dios vuelve a crear, Dios vuelve a reconstruir, Dios vuelve a comenzar de nuevo, de cero, porque Dios siempre hace nuevas todas las cosas, como el mismo Jesús nos dice en su palabra, ¿no? Dios es fiel y no olvida las promesas hechas a Abraham y David. A pesar del pecado del pueblo, a pesar del alejamiento del pueblo de Israel de Dios, que les hizo caer en el exilio, terminar en Babilonia, Dios sigue siendo fiel, a pesar de ser un pueblo totalmente infiel. Pero como Dios es fiel y como Dios no olvida las promesas y Dios siempre cumple las promesas, sobre todo esas promesas hechas a Abraham, a David, las promesas hechas a los patriarcas, a los profetas, Dios, como es fiel, da una segunda oportunidad, no solamente una segunda, yo creo que Dios da N oportunidades nuevamente al pecador. Y
¿por qué? Nos haríamos pregunta, ¿por qué Dios no se cansa de nosotros? ¿Por qué Dios no se cansó del pueblo de Israel? Y la respuesta es que nos ama porque no porque seamos buenos, sino porque Él es el bueno. El amor de Dios es el amor de un padre con los hijos, de un padre madre con sus hijos. ¿Y por qué los que somos padres podemos responder esta pregunta? ¿Por qué amamos a nuestros hijos? Porque son nuestros hijos. No porque sean buenos o porque sean malos. Si son buenos, seguramente nos vamos a alegrar con esos hijos. Y si son malos, nos vamos a preocupar más. Pero amamos a nuestros hijos no porque se merezcan, sino que amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos. Por lo tanto, Dios nos ama no porque seamos buenos. No debemos hacer méritos para que Dios nos ame más, sino que Dios nos ama porque es nuestro Padre porque Él es el bueno. Y esto es lo que el pueblo de Israel comenzó a descubrir en el exilio, ahí en un pueblo extranjero, con un idioma extranjero, sin su religión, sin su templo, sin su ciudad, sin sus ritos. Todo había terminado, parecía, en Babilonia, pero el pueblo de Israel se empieza a dar cuenta de que Dios sigue siendo fiel, de que Dios es bueno, de que Dios da segundas oportunidades. Y por eso es que nosotros debemos confiar. Muchas veces nos sentimos alejados de Dios porque nos alejamos nosotros mismos por el pecado, pero debemos confiar en la misericordia de Dios. Debemos confiar siempre en la bondad de Dios y saber que Dios siempre nos va a esperar con los brazos abiertos. Incluso va a hacerse el encontradizo con nosotros, va a tratar de restaurar las cosas y darnos nuevas oportunidades para que nosotros podamos volver a Él. Entonces, esto sucedió al pueblo de Israel. El exilio, en otras palabras, maduró la fe del pueblo. Una fe que estaba basada solamente tal vez en tradiciones, en cultura, basada en ritos, en ritualismos, basado en cosas incluso materiales como el templo, una fe totalmente eh, simple, terminó siendo madurada por el exilio en Babilonia. Y por eso decíamos la vez pasada que, como dice en la carta de San Pablo a los Romanos 8:28, Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Dios dispone de todas estas cosas que parecen una tragedia y saca bien del mismísimo mal. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue actuando a pesar de nuestras infidelidades. Y esto es lo que le sucedió al pueblo, ¿no? ¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo Dios dio una nueva oportunidad al pueblo de Israel? En ese momento gobernaban los babilonios, pero un emperador, Ciro el Grande, que ustedes habrán escuchado también en las clases de historia universal en el colegio, él fue el que era más afín a los judíos y por eso podemos decir que, y nos dice el libro de Esdras, si alguien me puede ayudar por favor leyendo el primer capítulo de Esdras del 1 al 7, nos dice que fue como un instrumento de Dios para liberar al pueblo del exilio que estaba en Babilonia y para que el pueblo pueda regresar otra vez a Jerusalén a reconstruir las murallas y otra vez a reconstruir el templo. Si alguien me ayuda, por favor, con Esdras 1. ¿Puedo leer? Sí, gracias. El año. Ok. Ciro da la libertad a los judíos para volver a Jerusalén. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahvé, dicha por boca de Jeremías, Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar la palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en el país de Judá. A todo el que pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suban a Jerusalén con la ayuda de su Dios y edifiquen allí la casa de Yahvé. Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén, en todo lugar donde vivían restos del pueblo de Yahvé,
que las gentes del lugar lo ayuden para su viaje con plata, oro y toda clase de cosas y ganados, que les entreguen además ofrendas voluntarias para la casa de Yahvé que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las familias de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó, y acordaron ir a edificar la casa de Yahvé. Y todos los vecinos les dieron toda clase de ayuda, oro, plata, ganado y objetos preciosos de gran cantidad, además de toda clase de ofrendas voluntarias. También el rey Ciro mandó tomar los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y puesto en la casa de sus dioses. Los puso en manos del tesorero Mitríadates, el cual los contó para entregárselos a Sebasar, el príncipe de Judá. Ahí nomás, gracias. Entonces, como leemos en este inicio o introducción del libro de Esdras, que mi Biblia dice como título La vuelta del destierro, el regreso del exilio. Entonces vemos que en el primer año del rey Ciro, el gran Ciro el Grande, rey de Persia, para los que no se ubican más o menos dónde queda Persia, es lo que hoy es Irán. Ahí está un mapita del imperio persa en los tiempos del rey Ciro. Por si acaso, es un tema de cultura general nada más, los persas, los iraníes, no son árabes, sino que los iraníes son persas. Nosotros a veces pensamos que todos los musulmanes son árabes, incluidos los iraquíes, los iraníes, los árabes y los de Jordania, etcétera, ¿no? Pero los iraníes son musulmanes, pero son musulmanes persas. Y de ahí vino justamente el imperio de Ciro, el imperio persa, ¿no? Entonces nos habla de que como que Dios escoge a Ciro, rey de Persia, para ayudar a los judíos a salir de Babilonia y regresar nuevamente a Jerusalén. Y nos cuenta lo que acabamos de leer, que incluso da un edicto diciendo que regresen a Jerusalén, que suban nuevamente a Jerusalén, y se les regresa incluso todo lo que los babilonios habían, el rey Nabucodonosor había saqueado en el templo de Jerusalén. Entonces, como dice ahí Isaías 44:28, nos dice: yo soy el que dice a Ciro, tú eres mi pastor y darás cumplimiento a todos mis deseos cuando digas de Jerusalén que sea reconstruida y del santuario hecha los cimientos. Ya Isaías profetizaba que Ciro será el escogido de Dios para regresar nuevamente al pueblo de Israel hacia Jerusalén, hacia la tierra prometida. Y esto es muy bonito porque Dios utiliza muchas veces gente, personas, circunstancias para que nosotros podamos ser restaurados a pesar de nuestro pecado. Obviamente en Babilonia el pueblo de Israel se dio cuenta de lo que pasó y se arrepintió de sus pecados. Y el pueblo otra vez tuvo una segunda oportunidad. Y por eso es que hay muchos salmos, así como veíamos salmos la vez pasada, de salmos tristes en el destierro en Babilonia. Ahora encontramos algunos salmos que son en cambio salmos de alabanza, de agradecimiento, porque el pueblo otra vez está regresando a Babilonia. Ese famoso Salmo 126, que es un salmo cortito, que lo podemos hacer incluso como oración, un momento de alabanza, de adoración. Podemos coger el Salmo 126 para leer lo que dice ahí, hacer de este salmo nuestra propia oración. Cuando dice: cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos, nuestra boca se llenó de risa y nuestros labios de canciones. Y hasta los mismos paganos decían: el Señor hizo grandes cosas por ellos. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Ese lindo Salmo 126 nos habla justamente del regreso del exilio de Babilonia a la tierra prometida. Y también tenemos el Salmo 30. Tú convertiste mi lamento en júbilo, dice el salmista. Me quitaste el luto y me vestiste de fiesta para que mi corazón te cante sin cesar. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Y el Salmo 42. ¿Por qué te deprimes, alma mía?
¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y volverás a alabarlo, a Él que es mi Salvador y mi Dios. Y así una serie más de salmos que en este tiempo podemos dar gracias a Dios porque Él siempre es fiel a pesar de nuestras infidelidades. Y por eso es que nosotros, viendo la historia de la salvación, también tenemos que pensar de que nada es absoluto. Solamente Dios es el único absoluto. Nada, absolutamente nada en este mundo es absoluto. Ni siquiera la muerte, los problemas, las crisis, lo que estemos viviendo. Tal vez ahorita estamos viviendo momentos de difícil por situación económica, laboral, por enfermedad, por una relación matrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de exilios o de desiertos que estamos viviendo. Y cuando vivimos un momento de crisis, cuando estamos metidos en la mitad de ese periodo, parece que eso es absoluto, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les ha pasado, seguramente que sí, a mí me ha pasado muchas veces. Cuando uno está sufriendo, parece que el sufrimiento es absoluto, parece que nunca va a pasar, parece que nunca va a terminar, que ya la vida no tiene sentido, que ya todo se acabó. Pero la historia de la salvación, la palabra de Dios y la experiencia nos dice que todo pasa, absolutamente todo pasa. Y como decía la misma Santa Teresa, hermosa santa que a mí me gusta mucho, ella decía, Dios no se muda, ¿no es cierto? La paciencia todo lo alcanza, a quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Dios no se muda y Él es el único absoluto y todo lo demás pasa, todo lo demás es pasajero, el sufrimiento es pasajero y luego siempre del desierto vendrá una tierra prometida. Siempre después de un exilio vendrá otra vez la tierra prometida. Entonces la historia de la salvación, la palabra de Dios hoy día, lo primero que nos dice es confianza, que así como el Señor, como decía el Salmo, fuimos con lágrimas, fuimos los que siembran entre lágrimas, pero cosechan entre canciones de alegría. Y el Señor siempre convierte nuestro lamento en júbilo, ¿no? Entonces, la esperanza de que el Señor siempre nos dará nuevas oportunidades. Y esta reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén se inicia con estos libros de Esdras y Nehemías. Se inicia la reconstrucción del templo, pero no tuvieron fácil, sino que todo en la vida tiene lleno de problemas y nada es perfecto. Y se inicia la reconstrucción del templo, pero pronto viene la oposición de fuera, principalmente de los samaritanos, y problemas internos, y se demoraron muchos años en terminar de reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén. Otra razón más por la que los judíos detestan a los samaritanos, cuando finalmente vuelven otra vez a Jerusalén, obviamente, ¿de quién tuvieron la mayor oposición? De los samaritanos, de esos vecinos, medios parientes, medios impuros, muchos de ellos mezclados con los asirios. Les empezaron a boicotear, digámoslo así, la reconstrucción de Jerusalén y del templo, y por eso tuvieron muchos problemas y muchos años, pero no nos vamos a meter en esos problemas porque nos pasaríamos hablando toda la hora, pero ustedes pueden leer el libro de Esdras y Nehemías y encontrar toda la historia que estamos hablando. Y Dios en este tiempo suscita a dos profetas que son muy importantes en el tiempo de la reconstrucción, que es Ageo y Zacarías, para alentar al pueblo a continuar con la obra. Les decía que los profetas no solamente denuncian el pecado, sino que los profetas también anuncian la salvación, anuncian el perdón de Dios, anuncian la reconstrucción y también consuelan al pueblo. Y ahora, así como hubo profetas en la división del reino que profetizaban la destrucción a causa de la desobediencia del pueblo, habían profetas que denunciaban el pecado. En el tiempo del exilio hubo profetas que consolaban al pueblo y ahora vienen los profetas como Ageo y Zacarías a motivar al pueblo para que continúe con la obra de reconstrucción. Y otra vez los judíos comienzan a organizarse, comienzan a celebrar fiestas como la de Yom Kippur, la fiesta del perdón, como la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta también muy importante de los judíos, en donde por una semana entera, y lo celebran hasta el día de hoy, si alguien tal vez tiene algún amigo, pariente judío o ha vivido en Israel,
Hay la famosa fiesta de los tabernáculos o de las chozas, en donde los judíos por una semana dejan de dormir en sus habitaciones, sino que en su patio, en el patio de la casa o en el balcón de los departamentos o en un cuarto de dentro del departamento, si no tienen lugar, arman una choza, arman como una especie de carpa y ahí duermen durante toda la semana, como una especie de recordar cómo los primeros padres vivieron 40 años del desierto en chozas, en carpas. Y eso es lo bonito de las fiestas judías. Las fiestas judías generalmente duran 8 días, son como 8 días de preparación. Nosotros ya nos acostumbramos a tener solamente una fiesta y Pentecostés o semanas o Viernes Santo, o Pascua o Navidad, pero los judíos tienen fiestas que duran a veces 8 días y se van preparando esos 8 días para la celebración. Y esta es la famosa fiesta de los tabernáculos y de las chozas que comenzaron otra vez a celebrar a partir de regresar a Jerusalén. Con la llegada de Esdras era un sacerdote que otra vez reorganiza el culto del templo, se comienza otra vez a celebrar la Pascua, que durante esos 70 años que estuvieron en Babilonia, obviamente ya no lo pudieron hacer. Reconstruye la comunidad nuevamente, traduce y enseña la Torá, se comienza a enseñar la palabra de Dios. Les decía la vez pasada que en el tiempo del exilio en Babilonia es donde se dedicaron otra vez a juntar los escritos, a escribir las cosas que no estaban escritas, a formar el canon, a formar los libros del Antiguo Testamento. Gracias al exilio tenemos la Biblia, la Tanaj hebrea. Si no hubiera sido por el exilio, tal vez nunca hubiéramos tenido nosotros los libros de la Biblia, porque fue en el exilio en donde el pueblo de Israel se sentó a meditar, a pensar, a escribir, a organizarse, y ahora tenemos todos esos libros que antes solo eran algunos escritos y otros por tradición. Y Nehemías, que es el siguiente libro de la historia de la salvación, nos habla principalmente de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y cómo otra vez se va repoblando Jerusalén por parte de los judíos. Recuerden que los judíos no se mezclan. Ellos son judíos, se casan entre judíos, mantienen la sangre, y si alguno, sobre todo la mujer, la madre, es la que lleva por la transferencia de sangre el ser judío al hijo. Y cuando se casan de otras religiones, lo que se busca generalmente es que esa persona tenga una conversión al judaísmo por medio de un proceso, ¿no?, que sucede hasta el día de hoy. Entonces los judíos desde siempre, digámoslo así, conservaron su raza, conservaron sus tradiciones, conservaron hasta el día de hoy, conservan su religión y lo que son, ¿no? Ellos nunca se han mezclado. Y aquí es cuando comienza ya la renovación interior del pueblo, que es justamente la misión de Esdras y Nehemías. Renovar el pueblo, renovar la reconstrucción, sobre todo renovar a la gente, renovar el corazón de las personas. Sobre todo volver al pueblo a tener una relación con Dios, ya no tanto externa o ritualista, ni basada en las instituciones, sino ya una relación más personal y de encuentro íntimo con Dios. Y aquí es donde yo me atrevo a decir, comienza la verdadera conversión del pueblo de Israel. Hasta este momento eran el pueblo escogido que conquistaron la tierra prometida, que habían visto las obras y los prodigios de Dios en el desierto, en la conquista, etcétera. Pero, como les decía, se sentían demasiado seguros de sus instituciones, de sus ritos, de lo que tenían en Jerusalén, y se olvidaron de lo más importante. Se olvidaron de la relación del encuentro íntimo con Dios, que al final del día eso es lo único y lo más importante. Y todo lo demás está en función de esto, de tener una relación con Dios. Y por eso es que Nehemías y Esdras buscaron que el pueblo regrese a una sana religión. La palabra religión no siempre es buena, y lo podemos ver en nuestras experiencias de vida y en los diferentes pueblos. Religión no siempre es sano. Hay muchas religiones y mucha práctica, mejor dicho, de la religión, que incluso nos vuelven fanáticos, nos puede volver esclavos de una religión, nos puede volver personas incluso aisladas, como muchas veces suceden, personas que caen en sectas, personas que siguen, por ejemplo, el fundamentalismo islámico o el fundamentalismo cristiano también muchas veces. La religión tiene que ser sana.
para que sea una buena religión. Hay religiones buenas o una práctica de la religión buena y una práctica de la religión mala. No necesariamente religión es siempre bueno. ¿Y cuál es la sana religión? La sana religión, entre paréntesis, religión es aquello que nos religa a Dios. Es lo que nos da las herramientas para acercarnos a Dios. Eso es una religión, lo que nos da las herramientas, los ritos, las normas, para nosotros poder llegar al objetivo más importante, que es acercarnos a Dios, tener un encuentro íntimo con Dios. Por eso, una religión nos debe llevar al encuentro con Dios. Si una religión o una práctica de la religión no nos lleva al encuentro personal con nuestro Dios, al encuentro personal con Jesucristo como discípulo, maestro, a una relación viva con el Espíritu Santo, entonces tenemos que dudar si es verdaderamente una sana religión o más bien es una religión o una práctica de la religión perversa. Y esto lo digo porque creemos que estar cerca de Dios es practicar una religión como apellido. Entonces, como yo nací católico y estudié en colegio católico, soy católico, y simplemente practicamos una religión de cumplir normas, mandatos, sacramentos, ritos, cumplimientos externos, y simplemente somos cumplidores, ritualistas externos, y tenemos una relación superficial con Dios, una relación sin fondo, simplemente como un club se decidió, ¿no? Es como un club. Yo hago lo que el club me dice y saco beneficios también de ese club. Por eso me inscribo en el club, ¿no es cierto? Y eso utilizamos a la religión como un club o como un apellido. Pero lo que la religión nos debe llevar es a tener una sana religión, un encuentro con el Señor. Creemos muchas veces que por hacer todos los sacramentos ya somos buenos cristianos, que por cumplir los mandamientos ya somos buenos cristianos. Cumplí 8 de 10 a bendecir a alguien, ¿no? Ya pasé con 8 de 10, ya se pasa, ¿no es cierto? En los colegios generalmente. Tenemos una vida ritualista, nos santiguamos 3 veces, besamos el crucifijo, pasamos por una iglesia y nos santiguamos. Son cosas muy importantes, no estoy diciendo por si acaso que esté mal, sino son cosas importantes de religiosidad. Pero si eso no me llevan a tener un encuentro íntimo con el Señor, son simplemente ritualismos sin sentido. Tenemos a veces muchas prácticas piadosas, devocionales, las novenas, las devociones a los 3 clavos, al hombro de Jesús, al dedo del pie, los 5 lunes, los 9 viernes, los 30 sábados, yo qué sé. Muy buenas devociones, todas válidas. Pero si nos quedamos solamente en eso, estamos haciendo una religión superficial, ritualista, de cumplimiento. Y si eso no nos lleva al encuentro con el Señor, entonces no vale la pena. Incluso nos puede esclavizar y convertimos de todas estas prácticas en una especie de religión esclavizadora. En vez de hacernos libres, nos esclavizamos de un montón de normas, conjuntos y reglas, como le sucedió a los fariseos, que vamos a hablar de eso más adelante, en donde básicamente estaban esclavos de la ley, como decía el mismo San Pablo. Entonces, creemos que estar cerca de Dios es hacer un montón de cositas. Las novenas, por ejemplo, son muy buenas, las procesiones son muy buenas, todo es muy bueno, pero como les decía, tiene que estar ordenado en lo principal. El cristianismo, lo fundamental del cristianismo es Cristo, y eso nunca nos olvidemos. Y yo estoy seguro de que lo sabemos. El problema es que en la práctica nos olvidamos, pero debemos recordarlo. Lo fundamental del cristianismo es Cristo y nuestra relación con Cristo. Y conociendo a Cristo, conocemos a Dios Padre, y el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo nos ayudan a todo esto. Por lo tanto, si nosotros no tenemos una intimidad con Dios, no tenemos una intimidad de amigo, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, nos decía el Señor, ¿no? Si no tenemos una relación de amistad con Jesús, nuestra religión tendría que estar puesta con signos de interrogación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? Si no tenemos esa intimidad como los hermanos de Betania, como María, Marta y Lázaro, que abrían las puertas a Jesús y Jesús en su casa podría estar tranquilo, podía compartir con esa familia, con esos hermanos. Y nosotros en verdad somos los amigos de Jesús, nos deberíamos preguntar, ¿no? Amigo que nunca falla, dice una frase, pero en realidad es amigo,
porque a un amigo le contamos todos, a un amigo le contamos todo lo que nos pasa y a Jesús en verdad le contamos todo. Nosotros hablamos con otros amigos de nuestro amigo, pero a nuestros amigos muchas veces o poco o casi nada le hablamos de nuestro amigo Jesús. Con un amigo queremos estar en todos los lados. Nos vamos de vacaciones, les llevamos a la fiesta, nos vamos a la playa con nuestro amigo íntimo. ¿Será que nosotros les llevamos a la playa a Jesús, peor a la discoteca, o le dejamos más bien cuidando la casa, que nos cuide el viaje, etcétera? Entonces, hay que saber tener un encuentro de relación con Jesús. Jesús amigo, Dios Padre y esa relación con el Espíritu Santo. Y por eso es que si no hay este acercamiento con el Señor a través de la oración, si no hay esta escucha a través de la palabra, si no hay esta confianza que se va labrando a través de la relación, entonces no podemos decir que tenemos una sana religión. La sana religión se basa, insisto, en la intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios se puede llevar a cabo a través de los sacramentos. Los sacramentos básicamente es celebrar. El sacramento es Jesús actuando hoy. Eso es la definición de sacramento para Dummies. Jesús actuando hoy. Jesús sigue sanando, Jesús sigue alimentando, Jesús sigue multiplicando el pan, Jesús sigue haciendo milagros, Jesús sigue sanando enfermos, casando, Jesús sigue actuando. Y cuando nosotros participamos de un sacramento, estamos celebrando, compartiendo y viviendo con Jesús. Yo copio. Si no hay un encuentro de intimidad con Dios a través de la oración, que en la oración yo hablo y a través de la palabra escucho lo que el Señor me quiere decir, si no hay un servicio, si no hay un apostolado, si no hay entrega, entonces tengo que cuestionarme mucho lo que estoy haciendo con mi religión. Tal vez mi religión es muy personal, solo para salvarme yo, hago lo que tengo que hacer para estar tranquilo yo y para tener la conciencia tranquila yo. Y es una religión personalista, ¿no? Y muy individualista, como sucede mucho. Hago las cosas para salvarme yo. Pero cuando no tengo una intimidad, un encuentro, una celebración con el mismo amigo, si no ayudo a los demás, si no amo a los demás, entonces mi religión está por mal camino. Y cuidado con eso, porque una mala religión puede incluso dañar muchísimo a la gente. Yo tengo un caso, algunos, no solamente uno, algunos casos de personas que han entrado en sectas, ni siquiera protestantes para decir se metieron la pata. ¿Hierro? Sectas incluso católicas, que una de ellas está viviendo en Canadá, donde terminó prácticamente traumatizada. Ella es casi atea, terminó con anorexia, tuvo que viajar a Canadá para salirse de ese mundo, de esa secta católica, no estoy hablando de sectas protestantes, y donde la religión le destruyó prácticamente. Tengo otra persona también que por estar metido en esos temas de liberaciones, de exorcismos, de sanaciones, se terminó divorciando de la esposa, botó a la familia, dejó de trabajar. La familia ahora está viviendo una situación penosa por una mala religión. Entonces, si la religión no nos lleva a Dios, y obviamente si nos lleva a Dios es al servicio, al encuentro con Dios, entonces tenemos que encender las alarmas y tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel. A los judíos que estaban en Babilonia y que regresaron otra vez a Jerusalén, comenzaron a hacer las cosas bien. Ahora sí dijeron, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tener un encuentro con Dios, gracias a Esdras y Nehemías. Vamos a tener una relación con Dios, una intimidad con Dios. Vamos a hacer que nuestro culto, nuestros ritos, nuestra liturgia también significa celebración, sea enfocada en Dios. Que Dios sea el centro de nuestra vida y no las instituciones, no el templo, no los ritos, no las leyes, sino el mismísimo Dios. Y así fue como comenzaron la reconstrucción de Jerusalén. Terminaron de reconstruir con Nehemías las murallas de Jerusalén. Se volvió a reconstruir el templo. En esa imagen que vemos ahí es el segundo templo de Jerusalén, que bueno, en el caso de la imagen ya es el templo, digámoslo así, reconstruido, porque vinieron los griegos y dañaron el templo, y vino el rey Herodes, famoso rey Herodes,
y reconstruyó nuevamente el templo y le dejó, como podemos ver en la imagen, que es una réplica en maqueta que está en Jerusalén. Pero básicamente es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es el mismísimo templo construido por Salomón, que a su vez Salomón tomó como base el tabernáculo en el desierto, que es básicamente esto de aquí, en donde está el templo, en donde está el Santo de los Santos, en donde pueden entrar solamente los sacerdotes. Aquí está el patio de los judíos, solamente entraban los hombres aquí también se reunía el Sanedrín. Aquí está el patio de las mujeres judías. Y todo esto de los lados es el patio de los gentiles. Ahí podía entrar cualquier persona. Generalmente esto es lo que estaba lleno de mesas de intercambio, de venta de animales para los sacrificios, de mesas de cambio de monedas, porque no se podía comprar animales para el sacrificio con monedas impuras, que eran las monedas romanas o griegas. Entonces había que cambiar a monedas puras, que eran las monedas hebreas, y para comprar los animales para el sacrificio. Y curiosamente, todo esto era como un negociado de los mismos del Sanedrín, de los mismos fariseos, y por eso es que cuando Jesús se cogió el látigo y comenzó a expulsar a los vendedores del templo, era justamente en contra de ese negocio de la religión, ¿no? No era en contra solamente de los comerciantes comunes y corrientes, sino más bien era en contra del negocio de la religión que habían hecho muchos fariseos, saduceos y el Sanedrín en general de lo que sucedía en el templo, ¿no? Y el profeta Ageo en este tiempo consuela al pueblo diciendo que este templo iba a conocer la gloria del Mesías. Es lo que nos dice en Ageo 2 del 1 al 4, que en este templo, en donde estaba supuestamente la presencia de Dios, algún día iba a conocer en plenitud la gloria del Mesías. Y es precisamente en este templo en donde estuvo Jesús caminando, en donde Jesús hizo muchas cosas, muchas predicaciones, sobre todo la última semana de vida. Y en este templo fue en donde Jesús tuvo algunos de los pasajes que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, en este tiempo se reconstruye el segundo templo. Me adelanto un poquito, vendrán los griegos y profanarán el templo. No destruirán como destruyeron los babilonios, pero sí profanan el templo. Y luego se hace la dedicación otra vez del templo y otra vez se reconstruye y viene Herodes y lo hace bonito y cada vez más grande y más bello, como lo que estamos viendo en las imágenes. Y tanta fue la renovación de la fe por Esdras y Nehemías que provocan el nacimiento y consolidación de grupos fieles a la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante para el futuro, para lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. En este tiempo de renovación de la fe de Esdras y por parte de Esdras y Nehemías, comienza la gente a tomar conciencia de que hay que tener una sana religión, como les decía, de que hay que volver a tener una intimidad, un encuentro, una relación con Dios. Y comienzan en este momento, en un principio, con buena intención, a consolidarse grupos fieles a la palabra de Dios. Y en este tiempo es cuando nacen los escribas y los fariseos. En los escribas veremos esto con más amplitud en la próxima semana o en 2 semanas máximo. Los escribas son aquellos que transcribirían la ley. En ese tiempo era difícil tener un rollo. Entonces los escribas eran de profesión transcribir la ley, la Torá. Y además de eso eran doctores de la ley, sabían interpretar la ley y eran muy demandados. Y muchos de los escribas eran fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo que su palabra en hebreo significan los separados. Los fariseos significan los separados. Llegaron un momento en que dijeron, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ser puros, vamos a cumplir los mandamientos, vamos a cumplir todo lo que tengamos que hacer. Y por eso ellos se decían los separados, los perushim, porque se sentían separados del común y corriente, que no quería hacer lo que ellos estaban haciendo. Como les digo, los fariseos tuvieron una muy buena intención al principio de comenzar a hacer las cosas bien, pero vamos a ver cuando llega Jesús, más o menos 300 años después, en que los fariseos ya se habían pervertido en el sentido de que se volvieron tan fanáticos de la ley de Moisés, de las cosas puras, de las cosas impuras, que comenzaron a esclavizar a la gente con sus normas, con sus preceptos, con sus leyes, y por eso es con quien más se enfrentó Jesús,
o mejor, si con quien más se enfrentó Jesús fue con los fariseos, con las autoridades religiosas de su tiempo. Pero eso lo veremos más en más amplitud en las próximas charlas. También en este tiempo comienza a salir el grupo de los saduceos, que eran un grupo medio así como antagónico de los fariseos. No creían en la resurrección, por ejemplo. Pero los saduceos eran como de clase más alta, de los líderes religiosos, los que gobernaban en ese tiempo, por lo menos Jerusalén. Entonces también se formó un grupo de saduceos y otro grupo ya más de monjes contemplativos, más de monjes que meditaban la palabra, que se alejaban del mundo ruidoso de las ciudades para ir a meditar y a estudiar y a vivir de cerca con Dios, que son los famosos esenios. Se cree que Juan el Bautista era parte de los esenios. Muchos autores dicen que Juan el Bautista fue un esenio y que muchos de los discípulos de Juan el Bautista eran esenios. Eran aquellos, entre comillas, monjes. En ese tiempo no había monjes, pero como monjes que se retiraban al desierto a vivir su cercanía con Dios, ¿no? Y también hay muchos autores que dicen que Jesús era un esenio, pero eso está demostrado que no era así. Jesús no fue esenio, pero muchos autores le consideran a Jesús como un esenio más, que por si acaso no es cierto. Y así es como termina la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén. Se comienzan a formar estos grupos de escribas, fariseos, saduceos, esenios, que ya no suenan conocidos a nosotros por el Nuevo Testamento. Y comienza el pueblo a hacer las cosas bien, al principio al menos. Y es así como, regresando a la historia de la salvación, estamos ya en esa parte de Esdras y Nehemías, 538 años antes de Cristo más o menos, en donde reconstruyen el templo, edifican el segundo templo, reconstruyen la ciudad, se comienzan a organizar, comienzan otra vez a una religión de acercarse a Dios. Y luego de esto, luego de Esdras y Nehemías, viene, después de los persas, vienen los griegos. Aquí es mucha historia de universal, para que se vayan acordando, haciendo un resumen de los imperios. El primer imperio que siempre estuvo fueron los egipcios, ¿no es cierto? Luego de los egipcios y paralelamente también a los egipcios estuvieron los asirios. Los asirios, a su vez, fueron conquistados por los babilonios. Los babilonios, a su vez, fueron conquistados por los persas, por Ciro el Grande y sucesores. Y luego los persas son conquistados por los griegos, por el famoso Alejandro Magno. Y y después los griegos vendrán los romanos. Y ahí justo viene la plenitud de los tiempos del nacimiento de Jesús en la etapa romana, ¿no? Como vemos aquí en el gráfico, la etapa griega es más o menos de 332 antes de Cristo hasta el 100 antes de Cristo. Y la etapa romana es desde el 100 antes de Cristo más o menos hasta 1500 después de Cristo más o menos, si no me equivoco. Entonces ya estamos, como le digo, ya en la etapa griega, que es la última etapa del Antiguo Testamento de la historia de la salvación. Me quedan unos minutitos. Voy a adelantar un poquito sobre este tema de la helenización de los macabeos, que es interesante, pero vamos a ver que ya lo que importante para mí es entrar directamente en Jesucristo, para lo que venimos, como dice alguien, ¿no? Como decía el dermatólogo, al grano, a lo que vinimos, a Jesucristo. El resto es simplemente una preparación. Entonces, ¿qué pasa con Alejandro Magno? Alejandro Magno conquista Persia, como decíamos, conquista incluso hasta Egipto, hasta Grecia, uno de los imperios más grandes, uno de los conquistadores más célebres que tiene la historia universal, que era una persona un emperador que conquistaba pero no imponía, y eso fue una novedad con Alejandro Magno, porque él conquistaba pero no imponía. El problema es que cuando murió Alejandro Magno, los sucesores, los 4 generales de Alejandro Magno, ellos comenzaron a hacer las cosas al revés. Ellos comenzaron a imponer la cultura griega. Con la cultura griega viene la primera prueba de fe para los judíos, porque con los sucesores de Alejandro Magno viene una etapa de lo que se le conoce muy comúnmente como la política de helenización. No hay alguna Helena por aquí, no hay ninguna Helena, pero bueno, en todo caso, no hay ninguna Helena que nos conquiste, pero los sucesores de Alejandro Magno sí fueron muy fuertes con la política de helenización. ¿Y qué se trata esto de la política de helenización? Es básicamente imponer todo, no solamente imponer los impuestos, la parte económica, el ejército,
sino que los griegos quisieron imponer también la religión, quisieron imponer sus dioses, quisieron imponer su cultura, quisieron imponer su lengua, quisieron imponer todo. O sea, querían que todo ese territorio que vemos en amarillo o en naranja sea griego en el real sentido de la palabra, en religión, en lengua, en cultura, en tradiciones, en todo, ¿no? Y eso es un error porque obviamente eso no les iba a durar mucho tiempo. Y por eso es que los griegos buscaron la prueba de fe de los judíos, básicamente fue luchar contra este sincretismo religioso y contra este politeísmo que venían trayendo los griegos, ¿no? Entonces, más o menos fue como un licuado de fe, como dice el Papa Francisco, que los griegos quisieron imponer a los judíos. Y como los judíos hasta el día de hoy, bien celosos de su religión, bien celosos de sus tradiciones, de sus costumbres, de su raza, de su sangre, obviamente no se iban a quedar tranquilos. Entonces, es por eso que vienen ya los famosos libros de los macabeos. ¿Quiénes son los macabeos? Los macabeos era un sacerdote, está mal escrito, perdón, es un sacerdote y sus 5 hijos, que se llamaban Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán Macabeo, que comenzaron a liderar una resistencia contra esta política de helenización. Y por eso los macabeos, que también significa la palabra martirio, son los que lideraron esta revolución contra los griegos. Y el más importante de ellos se llamaba Judas Macabeo. Este famoso Judas Macabeo incluso venció a los griegos, recuperó el templo que les decía fue profanado por los griegos y fue medio destruido por los griegos, recupera el templo. Este Judas Macabeo con los macabeos hace otra vez la dedicación del templo. No sé si ustedes se acuerdan que nosotros tenemos una fiesta cristiana que se llama ¿cómo es la dedicación del templo, ¿no es cierto? Viene justamente también de esta fecha, de cuando los macabeos recuperaron el templo profanado y otra vez lo consagraron a Dios. Y a su muerte, la muerte de Judas Macabeo, su hermano Jonatán y luego su hermano Simón logran liberar totalmente a la nación judía de los seleucidos. ¿Quién eran los seleucidos? Eran unos griegos que estaban bajo el mando de uno de los generales de Alejandro Magno que se llamaba Seleucides. Y obviamente los que conquistaron el pueblo de los judíos, ¿no? Entonces, esta básicamente es la historia así en pastilla de los macabeos. A propósito, estos libros no son canónicos, son canónicos para nosotros los católicos, pero no tienen las Biblias protestantes. Por si acaso, si su Biblia no tiene los libros de los macabeos, les sugiero vaya a la Loya Alfaro, al Fralago de la Clínica Pasteur y compre una buena Biblia católica. Porque cuando Martín Lutero se separó de la iglesia, eso podemos hablar en otro momento, sacó unos libros que no estaban escritos en hebreo, sino que tenían tradición griega. Y finalmente no están los macabeos dentro de la Biblia protestante. Otro rato, si quieren, cuando tengan más tiempito, les doy la explicación de esto. Pero a lo que quería ir es que estos son los últimos 2 libros de la historia de la salvación. Los protestantes dicen que hubo 300 años de silencio de Dios en que no pasó nada. Desde Nehemías hasta Jesús no pasó nada. Nosotros sabemos que entre Nehemías y Jesús estuvieron los macabeos luchando por la liberación del pueblo de Israel. ¿Y qué enseñanzas podemos sacar de estos libros de los macabeos? Vamos con una importantísima, que es el purgatorio. Si alguien me puede ubicar, por favor, segunda de Macabeos 12, del 39 al 46. ¿Alguien tiene ya? Ya la tengo. Yep. Al día siguiente, porque ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de los ídolos de Yamnia,
que la ley prohíbe a los judíos. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte. Así que todos alababan las obras del Señor, justo juez, que descubre lo oculto, e hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. Por su parte, el noble Judas arengó a la tropa a conservarse sin pecado, después de ver con sus propios ojos las consecuencias del pecado de los caídos. Después recogió 2000 dracmas de plata en una colecta y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los caídos, para que fueran liberados del pecado. Gracias, Majito. Como podemos ver, como les decía, los protestantes no tienen estos libros y ellos no creen en el purgatorio porque dice, es como saben decir ellos, ¿no? En qué parte de la Biblia dice que purgatorio existe. Por si acaso es purgatorio, no purgatorio, no es del lugar de las purgas, sino del lugar de la purga. En este libro de los Macabeos está justamente la explicación de por qué nosotros creemos en la expiación de los pecados en el más allá. Justamente lo que acabamos de leer. Nos cuenta el relato de la segunda de Macabeos que hubo una batalla y muchos murieron, muchos de los judíos que estaban defendiendo contra los griegos murieron, pero se encontraron con ídolos, con amuletos dentro del ropaje de los muertos. Entonces, como lo dice, hicieron oraciones, como dice el versículo 42, hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. Recuerden que ya estaban muertos. Y estos muertos tenían amuletos paganos en sus vestidos y comenzaron a hacer oraciones para que el pecado de estos muertos quedara borrado por completo. Y más adelante también nos habla de que un poquito del tema de la resurrección, ¿no? Pero primero quedémonos en este tema del purgatorio. Y por eso es que nosotros creemos en el purgatorio, porque sabemos que hay un sitio, no podría decir un sitio, sino más bien un estado del alma antes de entrar al cielo. Cuando morimos, ¿vamos al cielo o al infierno? No hay tres sitios, uno dice cielo, purgatorio o infierno, no, vamos al cielo o al infierno. Pero si vamos al cielo, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque Él es el que nos salva y porque nosotros aceptamos esa salvación, debemos pasar por un estado, digamos así, de purificación. Para entrar en el cielo debemos entrar puros como lo es Jesucristo. Y en ese estado de purificación es justamente un estado en que el alma conoce a Dios, conoce el amor de Dios y se siente que no es digno de ese amor de Dios. Y por eso es que la misma alma desea purificarse para estar en presencia de Dios. Hay un libro que yo les recomiendo mucho, es un libro de una vidente que se llama María Sima, con doble M, Sima, italiana, que ella tenía el don de hablar con las almas del purgatorio, y ella tenía coloquios, tenía conversaciones, le pedían oraciones, como dice aquí, le pedían rogativas, le pedían oraciones para poder salir del purgatorio. Pero ella, una de esas preguntas que hacía, ¿qué es el purgatorio? Una de las almas le respondió. Obviamente estoy hablando de una revelación privada, siempre con la consideración de que eso no estamos obligados a creer, pero en todo caso nos ayuda a explicar un poquito lo que les quiero explicar. Esta alma le decía a María Sima, que el purgatorio es como cuando una novia está en el altar, toda ella bella, hermosa, radiante, esperando a su novio, y de repente el novio entra y ve a su novia en el altar, toda pura y blanca, y se regresa a ver a sí mismo y se da cuenta de que está sucio, sudado, manchado, con la ropa sucia, indecente, con barba, apestoso,
Y dice, esa persona no quiere acercarse a la novia así, de esa manera. Y esa persona va a limpiarse, a hacerse la barba, a ponerse un poquito de colonia, a vestirse bien, a quedar digna de la novia para poder casarse con la novia. Entonces nos decía, en este libro decía esto justamente, eso es el purgatorio. Es un lugar en donde nosotros vemos la presencia de Dios, el amor de Dios, la belleza, la hermosura de Dios, la blancura y el poder de Dios. Y nosotros nos vemos a veces que todavía tenemos cosas sucias que no hemos terminado de limpiar. Y el alma misma escoge limpiarse para poder estar plenamente en la presencia de Dios. Y esto es muy importante porque tenemos que cambiar el concepto de purgatorio de un lugar de tormentos, de castigos. O sea, estamos fregados por todos lados. Si decimos que no, vamos al castigo eterno. Si decimos que sí, vamos al castigo del purgatorio. No es un castigo. Perdón, Irina, acabo la idea nada más. El purgatorio es un lugar en donde el alma misma se da cuenta de que necesita ser purificada y limpiada para estar en presencia de Dios. Y por eso es que nosotros podemos orar y rogar por esas almas para que ese proceso, entre comillas, proceso, porque no hay tiempo, dure menos tiempo. Es algo difícil de entender. Ahora sí, Rina, ¿qué me decías? Perdóname, Fredicita, aquí yo tengo una consulta, ¿sí? Porque y como tú dices, no estamos obligados a creer, pero en una de las apariciones de Fátima, o una de las primeras apariciones de Fátima, le dice a los niños que Francisco va a ir, pero que va a pasar mucho tiempo en el purgatorio. Y yo me hacía la pregunta y decía, Dios mío, si un niño de 8 o 9 años que tenía Francisco tiene que pasar hasta el fin de los tiempos, Ave María Purísima, nosotros estamos en la paila octava. Entonces, ahora con lo que tú dices, incluso los videntes, los niños videntes, cuando la Virgen les permite mirar el purgatorio, es un sitio de tormento. Entonces, un poco ahí la contraposición de lo que podríamos llegar a creer. O sea, lo que tú estás diciendo está, o sea, es mucho más adecuado al amor de Dios o a la misericordia de nuestro Señor. Sin embargo, ¿qué pasa con todas estas afirmaciones de los niños? Lo que pasa es que ahí nos metemos en un terreno que es bastante complicado para mí en este caso de explicar, porque toda revelación privada, absolutamente toda revelación privada, y eso lo dice el magisterio de la iglesia, los dicen los libros de los doctores de la iglesia, los dicen los libros de las personas que saben del tema. Yo tengo un par de libros aquí. Toda revelación privada no es 100% que viene de Dios, sino que tiene siempre un porcentaje de la psicología humana, del tiempo que está viviendo, y siempre tiene un porcentaje de error. Por eso es una revelación privada. Cuando una revelación privada es aceptada por la iglesia, no quiere decir que es dogma de fe ni que así es, simplemente que se permite que esa revelación se dé y que la gente vaya, acuda y que crea en esa aparición. Pero lo que nosotros debemos creer es lo que nos dice la palabra, lo que nos dicen los evangelios. Eso sí estamos, entre comillas, obligados a creer. Una revelación es una revelación. Y como les digo, toda revelación tiene también un componente psicológico de la persona que está teniendo esa revelación. Y puede meter ese componente psicológico por el entorno en que vive dentro de la revelación, como que fuera Dios o la Virgen la que dicen esas cosas. Entonces, por eso hay que coger con pinzas esas cosas, ¿no? Pero si uno ya comienza a ver, como dices tú, la misericordia de Dios, el amor de Dios, lo que nos enseñan los evangelios, justamente, y lo que nos dicen también esta revelación privada de María Sima, es que el purgatorio es un momento, es el amor de Dios el que nos purifica. Eso es en resumidas cuentas. Es ver el amor de Dios y la plenitud de Dios y la grandeza de Dios y vernos a nosotros. Y nosotros queremos dejar que ese amor nos vaya purificando. Claro, decía que el tormento básicamente es querer estar con Dios y no poder hacerlo. Digamos que ese es el tormento del purgatorio. Conocer a Dios y no poder estar con Él. Si nosotros que vemos a través de luces y sombras, a través de un espejo, como dice San Pablo, a veces tenemos momentos de cercanía, de encuentro con Dios tan maravillosos que ya queremos irnos al cielo, ¿no? Imagínate viéndole al mismísimo Dios en persona.
y no poder estar con Él. Debe ser un tormento de querer ya y todavía tener que ir a bañarse. Por eso es que ese es el tormento del purgatorio, de sentir que nosotros hemos sido infieles a ese amor tan fiel y saber que ese mismo amor nos está pagando con amor, que eso es lo más terrible. Por eso es que Jesús decía que debemos devolver el bien con mal, porque cuando uno devuelve amor al mal, es como doble golpe. Y cuando Dios en el purgatorio nos devuelve su amor a lo que nosotros hicimos, debe ser también ese tormento de arrepentimiento, de saber que hicimos malas cosas, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar ahí porque ya no, se nos fue el tiempo y vamos a reiniciar la próxima semana con este temita del purgatorio, de la resurrección de los muertos y la confianza en la resurrección, rapidito, para ya entrar desde la próxima semana mismo y no perder mucho tiempo ya con la llegada del Mesías, con el cumplimiento de la plenitud de los tiempos y comenzar a hacer ya una introducción. Vamos a hacer solamente una introducción al Nuevo Testamento, una introducción de lo que es el cristianismo versus el judaísmo del Antiguo Testamento, de cómo vivió Cristo en este tiempo terreno, digámoslo así, y vamos a terminar, si es que nos da el tiempo, si ustedes lo quieren, con el tema de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que para nosotros es muy importante desde el punto de vista histórico también, ¿no? Recuerden que estamos en historia de la salvación, entonces vamos a ver la iglesia también como una especie de historia de la iglesia cristiana en general, de la iglesia católica y las demás iglesias, cómo se fueron separando, para terminar de ver eso en la última clase. Así que qué pena que no pudimos acabar hoy, pero bueno, ya estamos a solo 3 láminas de terminar y vamos a reiniciar la próxima semana con el tema del purgatorio, de la resurrección, de la intercesión de los santos, que tampoco creen los protestantes, y entraremos ya en la plenitud de los tiempos. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia.